Hola Colguetis, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a este gran video de las 10 partidas de ataque de Pillsbury. Probablemente muchos de ustedes no lo conozcan, pero fue un gran jugador y de hecho quería hacerle honor con este top 10 en donde verán partidas en contra de los mejores jugadores del mundo. Para que tengan una idea, este gran jugador fue uno de los mejores de su época. De hecho fue considerado uno de los mejores al punto de que fue casi un retador del campeón mundial Emanuel Lasker, que entre otras cosas lo ha derrotado en varias oportunidades. Así que estamos hablando de un jugador top. La idea de este video es muy parecida al curso gratuito que tengo de Morphy, que de hecho si no lo viste, lo tenés acá arriba. El punto es, voy a ir de menor a mayor, es decir, de combinaciones más sencillas a combinaciones un poco más complicadas. El punto es el siguiente, lo que te recomiendo hacer es frenar el video al inicio y luego pasar a la solución para que puedas entrenar. Trata de resolverlo por tu cuenta. De esa manera podés, aparte de ver el video y disfrutarlo, entrenar un poquito de todo. Así que bueno, espero que les guste mucho esto. No olviden dejar ese like, suscribirse si fue así y recomendárselo a un amigo. ¡Vamos con eso! Puesto número 10. Comenzamos este top con una partida que Pillsbury jugaba a ciegas. En este caso, parece que es una posición bastante difícil para el jugador de blancas, ya que el caballo ha llegado hacia F2 atacando a la dama y a la torre al mismo tiempo. No podemos capturar con el rey porque el alfil estaría defendiendo esta pieza. Todo parece indicar que el negro va a quedarse con ventaja material y va a quedar ganado. Pero hay otros detalles que debemos siempre considerar a la hora de jugar una posición. En este caso, noten cómo la columna H, por ejemplo, está abierta para nosotros, lo cual puede ser una ventaja. Pero también es verdad que, por ejemplo, este peón está amenazando, junto con el alfil de C4, la posición del peón de F7. Es decir, el rey negro tampoco está tan seguro. Es por esta razón que aquí Pillsbury eligió la jugada caballo por E5. Un gran sacrificio de pieza, el cual, bueno, en realidad un sacrificio de todo, podríamos decir, ¿no? Porque aquí está sacrificando el caballo, sacrificando la dama o sacrificando la torre. Pero como alguna vez dijo el genial Mijail Tal, las piezas solo se pueden capturar de a una jugada. Así que podemos tener todas las piezas en el aire, pero él solo puede capturar una. Vamos a ver poco a poco qué pasa en cada variante. Comencemos, por ejemplo, con qué pasa si captura la torre. ¿Ok? Bueno, aquí es súper curioso, pero el motor encuentra una variante impresionante, realmente una defensa impresionante, que es G por F, torre por, alfil por, rey F8, dama H5, todo esto parece súper normal y aquí parece que la verdad tiene que abandonar el negro porque no parece haber ya alguna otra posibilidad. Sin embargo, aquí existe dama H4 jaque, ¿no? Dama por y alfil F2 y gracias a este súper truco es que el negro sobrevive al menos a no perder inmediatamente. Por supuesto, arribamos a una situación en donde hay un peón de más, la posición del negro está sin desarrollo, el rey todavía está expuesto, o sea, luego de, por ejemplo, algo así, el blanco conserva muchísima ventaja igualmente, ¿no? Probablemente, de hecho, esté ganado. Pero todavía la partida no terminó. Bueno, curioso, pero les quería mostrar simplemente este recurso defensivo para que cuando los estén atacando, estén atentos, porque siempre puede existir algún truquito en la posición. Entonces, volvamos al caballo por E5. Veamos la segunda captura, que sería, bueno, ¿qué pasa si capturo el caballo? Bueno, aquí existe una muy bonita combinación, que es torre H8, rey por H8, dama H5 jaque, y luego de rey G8, dama H7 mate. ¿Bien? Y por último, pasemos a lo que pasó en la partida. Y por supuesto, la duda que muchos de ustedes seguramente están teniendo ahora. ¿Y si me come la dama? Bueno, aquí es muy curioso, pero existe mate forzado. Hay G por F7 jaque, torre por F7, alfil por F7 jaque, rey F8 y ahora torre H8 jaque. Luego de rey E7, caballo D5 jaque, noten cómo es todo forzado. Rey D6 y ahora de forma muy bonita el blanco da jaque mate con caballo C4 mate. Puesto número 9.
A esta interesante posición se arribó en otra de las partidas de Pillsbury jugando a ciegas, en donde el rival básicamente no tuvo en cuenta la idea de desarrollo. Esto nos sirve muchísimo para entender cómo jugar en este tipo de posiciones y en este caso también para aprender cuándo podemos sacrificar, en qué contexto es interesante un sacrificio de piezas. Bueno, lo primero que tenemos que observar es la enorme ventaja en desarrollo, ¿no? Noten cómo el blanco tiene desarrollado casi todo, incluso este peón también es que se puede unir al ataque junto con la torre. El rey es verdad que nos parece que está tan bien, pero tampoco tiene problemas porque no hay pieza negra que pueda atacar debido a esto, la falta de desarrollo. Noten cómo el negro aún no ha desarrollado todo su flanco de dama, mientras que blanco ya tiene casi todas sus piezas en acción. Bueno, ¿qué hizo Pillsbury aquí? Jugó caballo por h7. ¿Y cómo podemos justificar un sacrificio de esta índole? Bueno, como les comentaba, uno de los conceptos más importantes a la hora de atacar es el de cantidad de piezas atacantes contra la cantidad de piezas defensoras en el terreno de acción. ¿Qué quiere decir el terreno de acción? Bueno, donde se desarrolla toda la acción, donde se desarrolla la combinación, el ataque, etc. Porque, por ejemplo, aquí noten que luego de rey por h7, h5, noten cómo tenemos tres piezas junto con la dama que se puede unir. Mientras que las tres piezas negras del flanco de dama no podrán hacerlo durante mucho tiempo. Mientras que la dama también está bastante difícil sumarla a la defensa. Y la torre, bueno, defiende como puede junto al alfil. Entonces, ¿ven cómo aquí tenemos mayoría de piezas atacantes en contra de piezas defensoras? En la partida se jugó torre F5, pero existen también otras alternativas de defensa, como por ejemplo rey G7, que tiene mucha lógica, salimos de todos los rayos X habidos y por haber. Aquí, una idea muy interesante es jugar caballo E5. Noten cómo seguimos con el concepto principal del ataque, que es sumemos todas las piezas a la fiesta, ¿no? G5 podría ser una alternativa, o alfil A6, vamos a ver una por una cómo podría desarrollarse. G5 básicamente pierde por H6 jaque. Rey aquí, caballo jaque, rey G8, H7 y noten cómo todas las piezas se unen en un ataque decisivo, ¿no? La verdad que aquí el negro está completamente perdido. No solamente desde el punto de vista del ataque, sino que incluso hasta desde el punto de vista material, ¿no? Es muy difícil realmente defender esta posición. El mate es inminente, ¿no? Y si por ejemplo en lugar de jugar G5, se jugara alfil A6, que tiene mucha más lógica, ¿no? Utilizamos una de las piezas que parecía que no iba a poder intervenir nunca para intercambiar una de las piezas atacantes del blanco. Podemos jugar rey G1. ¿Y cuál es la intención? Desclavar el alfil, o sea que el alfil está amenazando alfil por G6. Y en caso de que el otro coma, ahora sumar la dama. Dama E8 podría ser una alternativa, caballo por G6 y noten cómo el ataque es fuertísimo, ¿no? Alfil F6, perdón, H6 jaque, rey F7, H7, noten el peón, qué fuerte que es y cómo justamente se suma con total impunidad, podríamos decir, al ataque. Alfil H8 y aquí sumamos la torre y esta posición es completamente decisiva. Noten cómo, por ejemplo, puede venir un torre F3 capturando la torre luego. Incluso ideas con caballo por F8 son extremadamente fuertes. Bueno, luego de H5, el negro intenta el contrasacrificio con torre F5, pero no es suficiente. Incluso es muy curioso cómo Pillsbury no acepta básicamente el sacrificio. Juega peón por jaque, rey por y recién ahora G4. Bien, no hizo alfil por F5, sino que primero capturó el peón, aprovechando que el rey casi que está obligado a capturar en G6, y ahora va a capturar F5 con el peón. Alfil A6, peón por jaque, peón por jaque, rey G7 y ahora una muy linda combinación para finalizar con este ataque. Torre H7, atracción. ¿Qué pasa si el negro come? Bueno, aquí una combinación bonita, dama H5, rey G7, jaque, y donde vaya el rey recibe mate, ¿no? Rey F8, dama F7, y si rey H8, caballo F7, mate. Por esta razón, la torre en H7 no es capturable, se jugó rey F6, pero igualmente la posición está perdida. Vino jaque, rey aquí, jaque, ahí estamos, rey F8. Bueno, de hecho, contra torre G6 jaque, el negro abandonó. ¿Por qué abandonó? Porque pasa esto. Dama H5, alfil por D3 jaque, rey G1, alfil aquí, jaque, ¿no? Este sacrificio muy lindo, con la intención de nuevo de la atracción del rey hacia la casilla G8, rey por G8, jaque, rey aquí y mate. Por esta razón es que el jugador de negras ha abandonado la partida y este es un gran ejemplo de cómo un ataque y un sacrificio pueden ser llevados gracias a la ventaja que existe de piezas atacantes contra piezas defensoras.
Puesto número 8. En el puesto número 8 tenemos una posición que es la antesala de lo que luego será el ataque de Pillsbury. ¿Ok? Una estructura de peones que fue muy famosa y que de hecho en este video de ataque vamos a analizar. ¿Ok? Pero bueno, ya les voy anticipando que está en los puestos de arriba. En esta situación, el blanco jugó caballo E5, lo cual es una idea bastante interesante. Puede parecer un tanto extraña porque, digamos, en principio cuando el otro captura, nosotros capturamos y nos doblamos los peones. Pero también es verdad que se abre la columna para que esta torre ataque. Esto es interesante porque muchas veces nos puede ocurrir en muchas aperturas de blancas o de negras de tener la chance de jugar un caballo E5 o caballo E4 si estamos jugando con negras y no sabemos bien qué hacer. Bueno, en este caso, tengan presente que el caballo E5 es bueno siempre y cuando luego podamos calcular, por supuesto, que el ataque sobre la columna F tenga cierto sentido. Si no, es una jugada que puede ser mala. ¿Por qué? Porque bloquea la actividad del alfil de B2 y al mismo tiempo, justamente, bloquea las posibilidades de ataque aparte de doblar los peones, ¿no? Pero bueno, este no es el caso. De hecho, aquí la mejor jugada para el negro era dama C7. En la partida se jugó caballo por E5, que es un error, podría decir, F por E5 y ahora caballo E8. Esto diría que es el error decisivo de la partida. Y es muy curioso cómo en solamente 2 jugadas la posición de las negras colapsa absolutamente, ¿no? Era un poco mejor caballo E4, a lo cual podríamos continuar con caballo por E4, peón por y D4. Entonces noten cómo el blanco tiene el centro y el peón D4 en cierta manera sufre un poco eh, porque no es fácil de defender realmente, ¿no? Alfil G5 podría ser una alternativa, dama C3 y bueno, podríamos decir que aquí el blanco cuenta con una leve ventaja, ¿no? Tampoco es que está ganado ni mucho menos, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede? Luego de caballo E8, el problema es que en esta posición le da la chance a Pillsbury de crear una combinación fantástica. Como siempre les digo, les recomiendo frenar el video y tratar de calcular por su cuenta. Bueno, Pillsbury aquí jugó torre por F7, sacrificando directamente la torre, rey por F7 y dama por H7. Esta es la idea principal. Noten cómo ahora el rey básicamente no tiene cubierto, la dama le acaba de quitar la retirada y queda básicamente a merced de las piezas blancas. Caballo F6, parece que es muy interesante porque ataca a la dama y crea problemas, pero tenemos a disposición torre F1. Noten cómo todas las piezas están coordinadas para generar el ataque. Torre G8, y aquí alfil H5 jaque. Bueno, un detalle importante es que torre H8, que parece realmente muy buena, porque parece que en primera instancia está haciendo retroceder a la dama, en realidad es completamente perdedora por alfil H5 jaque, ya que el caballo está clavado, y si rey F8 se corta la conexión entre las torres y se puede continuar con dama por H8 mate. Por esta razón es que vino torre G8 defendiendo G7, alfil H5, rey F8, aunque el ataque de las blancas continúa con E por F6, alfil por F6 y ahora la jugada ganadora, torre por F6. ¿Cuál es el problema? Que si el negro captura G por F6, se puede comer la dama y el blanco está ganado, ¿no? Por supuesto no es mate imparable, existe aún torre G7, pero bueno, ya con dama de más, podríamos decir que esta posición materialmente hablando está ganada. Puesto número 7. En el puesto número 7 tenemos nuevamente una partida en donde Pillsbury está jugando una simultánea a ciegas, ¿ok? O sea que es muy interesante tener presente que aquí él no estaba viendo el tablero, así que hace esto aún más impresionante. ¿Qué concepto podemos rescatar de este puesto? Bueno, básicamente el hecho del rey sobre el centro. Bien, aquí el blanco tiene muchas posibilidades, torre F1, C4, C3, torre A D1, sin embargo emplea la mejor que es alfil D6. Noten cómo cuando estamos jugando en contra de un rey que está atrapado en el centro, lo ideal es evitar que pueda enrocarse. Torre C8, torre F1, noten cómo ahora sí podemos traer más piezas, torre C6, alfil A3, A5. Bueno, como estarán notando, en principio hemos podido mantener al rey enemigo sobre el centro. ¿Cuál es el segundo paso? La apertura de líneas, ¿ok? O de columnas en este caso. Es por esto que aquí Pillsbury jugó muy bien C4, también aprovechando el hecho de que no se puede capturar debido a que la torre en C6 está colgando. Por eso que el negro intentó jugar caballo E4, a lo cual se encontró con C por D5.
¿Cuál era la intención en este caso? Jugar caballo G5, atacando básicamente a la dama. Y luego de, por ejemplo, dama G3, retroceder con la torre y luego de D por E6, poder capturar con el caballo. Y parece ser en principio de que el negro, quieras o no, está más o menos resistiendo, aunque se nota que está bastante mal. Sin embargo, por supuesto tenemos jugadas muy buenas, como por ejemplo D5 para ganar material en la posición, pero aquí existe incluso una mejor y muy bella combinación. ¿Pueden verla? Recuerden frenar el video, ¿ok? Yo ahora voy a continuar con la solución. Aquí Pillsbury jugó hermosamente torre por E6 jaque sacrificando el caballo. Y no es solo esto, sino que luego de F por E6 vino dama G6 finalizando con un jaque mate hermoso, ¿no? H por G6, alfil por G6 y noten qué hermoso mate que recibe el rey contrario, ¿no? Los dos alfiles como navajas apuntalan al rey contrario haciendo que sea imposible cualquier tipo de movimiento. Puesto número 6. A medida que vamos escalando en este top, empezamos a encontrar jugadores de talla mundial, como lo fue el Dr. Silbert Tarrasch. En este caso, tenemos una posición súper interesante, la cual proviene desde una española. De hecho, como verán, la estructura que tenemos en esta situación es bastante de española, digamos, aunque podría ser una italiana. Para los que les gusta saber de estructuras de peones, esto también podría haber devenido desde una italiana. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero y principal tengan presente una cosa muy importante, y es que básicamente no existen los alfiles de casillas blancas. Parece un detalle menor, pero es realmente muy importante, porque esto nos da la posibilidad de jugar caballo F5. El otro, por supuesto, evita la amenaza de caballo por E7 con alfil F8, cuidando el alfil, y ahora Pillsbury comienza un ataque que es bastante típico en este tipo de posiciones, que es G4. O sea, avanzando con los peones del rey, básicamente buscamos abrir una brecha en la posición del negro. Vino caballo H7, rey H2 y aquí dama D8. Noten que a primera instancia esta jugada parece completamente natural, ¿no? Como diciendo, bueno, y sí, dama D8, cubro esa diagonal que el blanco quiere ocupar. Por ejemplo, estoy hablando de esta diagonal, ¿no? O sea, ocupo con la dama, o sea que en cierto modo evito el G5 inmediato. A ver, parece una jugada súper lógica. Sin embargo, ya podemos considerarla como la primera imprecisión de la posición. Lo cual es muy curioso y hace que esta situación sea bastante difícil para el oponente. Aquí lo mejor y realmente difícil de jugar era D5, aprovechando básicamente que el rey está en rayos X en contra de la dama. Bueno, la flechita hizo lo que quiso, ahora sí viene la flechita, muy bien. Bueno, entonces, si por ejemplo capturamos con E por D5, el gran problema que existe es el E4 jaque. Bien, por esta razón es que D5 es interesante, el blanco puede continuar igualmente, no es que ahora de repente estamos perdidos, pero el ataque es un poquito menos fuerte de lo que fue en la partida. Aunque tenemos varias posibilidades y el negro debe continuar jugando súper preciso, ¿bien? O sea que noten que es muy interesante este tipo de ataque. Ahora, en la partida vino dama de 8. El blanco continúa con torre G1 y aquí caballo G5. Noten, por ejemplo, cómo aquí ya el D5 solo un tiempo después ya no funciona. Porque tenemos la chance de jugar G5. Y ahora nuestro ataque de repente se transforma en algo bastante poderoso. Porque de hecho la dama en D8 no está bien ubicada. Ya que luego de los intercambios en G5, el alfil atacaría a la dama. Aquí podría venir G6, esta es una variante que he visto con el motor, peón por dama D6 y H4. Por supuesto, una cosa importante a tener presente es que cuando ustedes trabajan con el motor, piensen como humanos también, no solamente se guíen por lo que dice el motor, ¿no? Aquí, por ejemplo, todas estas jugadas que hizo el bando blanco son bastante lógicas, ¿no? O sea, avanzar y atacar contra el enroque enemigo. Ahora, en la partida vino caballo G5 y el blanco aprovecha para jugar H4 y seguir con la avanzada. Caballo por F3, dama por F3 y ahora Tarrasch intenta defender la posición cerrándola con G5, lo cual parece en primera instancia bastante lógico. Sin embargo, después de esto podríamos decir que casi que la posición del negro está completamente perdida. ¿Cuál era la opción? Bueno, caballo E7, aunque la posición resultaba bastante difícil igualmente, porque aquí podría continuarse con G5 y luego de caballo por F5, E por F5, importante, sumando otro peón al ataque. Y si por ejemplo se dispusiera
de la jugada H por G5, H por G5 y G6, tenemos la chance de jugar F6 y ahora el ataque continuaría con torre H1, dama H3, rey G2 y mate en H8. Un plan básico, pero que no es posible evitar inmediatamente con las negras. De hecho, lo único que podría evitarse es que la dama llegue directamente hacia H3, pero tenemos también el pasaje de dama G3, dama H4. O sea, la verdad que esta posición yo diría que está completamente perdida para las piezas negras. Bueno, entonces, por esta razón es que Tarrasch aquí intenta jugar con G5, a lo cual Pillsbury abre la posición, H por G, y empieza a utilizar la columna H justamente. Torre 6, torre H1, alfil G7, y este es el momento en donde Pillsbury encuentra una combinación fantástica. Recuerden frenar el video y tratar de encontrarla. Bueno, en esta posición Pillsbury jugó caballo por G7, rey por G7 y torre H7, atracción. Básicamente el rey está forzado a capturar la torre, de lo contrario, a cualquier movimiento, rey G6 o rey G8 viene dama por F7, mate. Y luego de rey por H7, dama por F7, la posición está completamente perdida, es inevitable el mate. Si por ejemplo rey H6, continuaría torre H1 mate. Y lo mismo en caso de rey H8. Torre H1, bueno, aquí simplemente gastamos un tiempo más, ¿no? Pero el mate es inminente. Bueno, esto creo que es un gran ejemplo de lo que sería el ataque en la Ruy López, muchas veces cuando el alfil de C8 no está controlando la casilla F5. Y noten cómo tenemos la chance de atacar también con los peones de nuestro propio enroque. Puesto número 5. En el puesto número 5 arribamos a otra muy interesante estructura de peones. Esta situación puede arribarse desde muchas variantes, por ejemplo el gambito de dama declinado, desde una eslava, es decir, incluso desde una escandinava podríamos llegar a cosas similares a estas. ¿Ok? La Caro-Kann, de hecho, también, aunque es verdad que está el alfil adentro, o sea, es un poco más extraño, pero incluso podríamos llegar a situaciones de esta índole. O sea, es una estructura a tener muy en cuenta. Noten cómo, por ejemplo, en este caso, el blanco tiene dispuesto ya la máquina, como se suele llamar, ¿no? El alfil y la dama apuntando hacia la casilla H7. Por supuesto, el caballo en F6 está impidiendo la entrada de dicha pieza. Es por esta razón que aquí Pillsbury jugó muy interesante C5. ¿Cuál es la intención? Bueno, básicamente crear una casilla fuerte para nuestro caballo, en este caso jugando caballo E5. Es verdad, parece que ahora la casilla D5 está debilitada. Sin embargo, tengan en cuenta que este caballo tiene que defender H7 porque hay mate, entonces el negro no puede aprovecharse de esta casilla. Winauer, jugador fuertísimo de la época, que muchos de hecho lo conocerán por la variante Winauer en la defensa francesa, por ejemplo, aquí empleó la idea de alfil por C5, que parece bastante buena. O sea, luego de peón por alfil, vendría dama por caballo, ganando un peón. Parece bastante lógico. ¿Cuál es el inconveniente? Que aquí Pillsbury tenía pensado la idea de alfil por H6. Una gran idea. Siempre tengan presente que cuando les sacrifican una pieza, ustedes tienen la opción, siempre y cuando les vayan a comer después esa pieza, de contra sacrificar, ¿no? O sea, por ejemplo, noten como aquí Pillsbury, en lugar de pensar en cómo puedo hacer para defender, no, contraataca y va directamente contra el enroque. Por ejemplo, si aquí el negro evitara las complicaciones y jugara alfil F8, podemos jugar alfil G5, simplemente. Y luego de alfil E7, F4, por ejemplo, y si B6, torre F3, y noten cómo el ataque de las blancas pasa rapidísimo. Si por ejemplo aquí se quisiera jugar C5, tenemos una opción de una combinación fuertísima en este momento. ¿Quieren encontrarla? Bueno, aquí la idea es alfil por F6 y torre H8 ganando en el acto, porque luego de rey por H8 viene dama H7 mate. Bueno, la otra gran pregunta sería, bueno, pero Maxi, ¿no puede comer acá, por ejemplo, G por H6? Bueno, como poder siempre se puede, pero existe la posibilidad de dama G3 jaque y esta es la jugada que diría es decisiva, porque el problema es que ahora donde mueva el rey, por ejemplo F8 u H8, vendría al descubierto con caballo G6 jaque y la dama está sin defensa. Bien, por esta razón es que luego de alfil por H6 el negro intenta alfil por D4 para desviar a la dama del objetivo de G3. El blanco captura, G por H6 y ahora el negro se queda con un peón de más. Pero claro, en compensación, y gran compensación la verdad, el blanco
tiene a merced al rey enemigo. Por ejemplo, dama F4. No se puede defender el peón. O sea, como poder, ya saben, siempre se puede. Pero no es lo mejor. Porque si rey G7, otra vez tenemos el truco de dama G3 jaque. Y donde mueva el rey, descubierto. Por eso vino caballo D5, dama por H6. Y aquí el negro intenta la defensa con F6. ¿Qué pasaba si se capturaba el caballo? Bueno, alfil H7. Este recurso también tienen que tenerlo muy en cuenta. Este patrón de ataque es muy interesante. Rey aquí y mate. Entonces, por esta razón vino F6, pero ya luego de F4, otra jugada fantástica por parte de Pillsbury, la intención básicamente es traer la torre al ataque, ¿no? Torre 7, caballo G6, el negro abandona la partida. ¿Por qué? Porque jugadas del estilo de, por ejemplo, torre H7 reciben mate con dama F8. Dama H8 es la amenaza que tiene el blanco en este momento, dama H8 y dama F8, ya que el caballo está defendido por el alfil de C2. O sea, no hay forma de evitar la pérdida material inmediata en la posición. Es por esta razón que Winauer decide abandonar la partida. Puesto número 4. En el puesto número 4 comenzaremos a observar y analizar la estructura que lleva el nombre del genio americano. En este caso se genera una situación de ataque que se puede dar en muchas aperturas del peón de dama. Y comienza en esta posición con la jugada caballo E5. Seguramente muchos habrán visto esta posición previamente, ¿no? Y que luego de caballo BD7, por ejemplo, se juega con F4. Ahora, esta estructura de peones, este sistema de ataque, se llama sistema y estructura de peones de Pillsbury, ¿ok? Ataque Pillsbury. Y esto es muy importante tenerlo presente porque justamente aquí es cuando se genera todo esto. Y está buenísimo saber desde dónde viene y justamente cómo jugar en contra de esto. De hecho, muchos jugadores de Stonewall, o por ejemplo, muchos jugadores los cuales han hecho el ataque torre, o por ejemplo, han jugado incluso en Londres, habrán visto alguna vez este dispositivo de ataque. ¿Cómo continúa el negro? Con C5, lo cual parece lo más lógico, básicamente rompiendo el centro y generando problemas. Enroque corto, y aquí Marco comete una gran equivocación que tenemos que aprender y es muy instructiva para entender bien esta estructura de peones. Aquí jugó C4, lo cual la primera instancia, luego de alfil C2 a 6, suena muy lógico. El negro lo que quiere hacer es básicamente avanzar con todos sus peones y generar contrajuego por el flanco de dama. Pero ¿cuál es el problema? Que básicamente ahora el blanco tiene un centro súper fuerte, la estructura está cerrada y puede tranquilamente ir a atacar con todas sus piezas. Es decir, cuando se cierra el centro, el blanco está mejor. Vino dama F3, B5, dama H3. Noten cómo ya empiezan a surgir amenazas, ¿no? Del estilo de caballo por D7, y si caballo por D7, dama por H7 mate, ya que el alfil defiende. Y el caballo se movió, ¿no? Por esto vino G6, y ahora noten cómo el ataque del blanco es fuertísimo con F5. Se suman nuevas piezas al ataque. Vino B4, y aquí el blanco por supuesto tiene la opción de mover el caballo. Sin embargo, elige la jugada más directa, que es F por G6, sacrificando directamente una pieza. ¿Qué pasa si el negro captura con B por C3? Bueno, aquí tenemos alfil por F6, caballo por F6, y el truco es que ahora existe torre por F6, ya que el negro no puede capturar alfil por F6 por el simple hecho de dama por H7 y mate. Por esta razón, luego de F por G6, por ejemplo, vendría alfil por G6, nuevo sacrificio, y si por ejemplo se captura, simplemente torre por G6, mate. Por esta razón, luego de F por G6, el negro recaptura con el peón de H. Y ahora, muy bien, Pillsbury, en lugar de preocuparse por su pieza atacada, juega con dama H4, atacando él mismo sobre el punto F6. Vino B por C3 y caballo por D7. Este es el gran problema que tienen las negras. Básicamente no pueden defender el punto F6. Dama por D7, y aquí lo más normal sería alfil por F6. Sin embargo, Pillsbury juega torre por F6, que yo diría que es un pseudo sacrificio, no es un sacrificio en sí, ya que el negro realmente no puede capturar, porque luego de alfil por F6, noten cómo el mate en H8 es completamente inevitable. Noten cómo en este caso las piezas blancas aprovechan todas las debilidades que tiene el segundo jugador en su enroque, ¿no? Sacrificando justamente la calidad. Por esta razón es que aquí Marco jugó con A5, con intención de traer la otra torre a la defensa.
vino torre a F1. Noten siempre como en todos los cursos, en todas las posiciones que estamos viendo de ataque, siempre los jugadores traen todas sus piezas. Como verán, es un concepto fundamental que ningún jugador esquiva. Torre a 6 y ahora Pillsbury define de forma fantástica. Si querés podés frenar el video, tratar de pensar un poquito y luego pausarlo nuevamente para recomenzar con la explicación. Bueno, aquí el blanco jugó alfil por G6, que es un gran sacrificio, porque luego de F por G6 sigue torre por, alfil por. Parece que aquí se extinguió el ataque, sin embargo, existe torre por F8, rey por F8, dama H8, rey aquí, dama jaque, y lo curioso es que no existen buenas opciones para las negras, porque si por ejemplo se jugara rey E8 para ir a defender la dama, dama G8 mate. Lo mismo sucede con rey E6. Porque, por ejemplo, aquí existe dama por G6 y jaque mate. Por esta razón, Marco jugó rey F8, pero aquí simplemente Pillsbury jugó con dama por D7. Y el inconveniente no es solamente el hecho de que se comió la dama, porque podríamos decir, bueno, pero ojo, porque puedo jugar C2 y tal vez molestar un poco, pero no. Hay alfil H6 jaque, rey G8 y dama G7 mate. Como verán, el ataque de Pillsbury, esta estructura con F4, E3, D4 y el caballo en E5 realmente es súper peligrosa para las piezas negras. Y de hecho, en el puesto número 3 vamos a estar observando otra partida con otro gran coloso del tablero. Puesto número 3. Estamos en el puesto número 3. Poco a poco estamos llegando a la cima de este top. Y tenemos nuevamente otro ejemplo del ataque de Pillsbury. En este caso, nada más y nada menos que contra el doctor Sigbert Tarrasch. O sea, estamos hablando de un coloso del tablero. En esta posición, como ustedes ya seguramente saben, Pillsbury jugó caballo E5, con intención de justamente llevar a cabo su ataque. Lo primero que quería mostrarles en esta partida es, por ejemplo, que caballo por E5 no es una jugada que sea demasiado buena, porque tenemos la posibilidad de hacer D por, y si él quiere bloquear todo con caballo E4, aquí se podría continuar con alfil por, dama por y caballo por D5. Uno podría decir, bueno, pero dama por E5 y el negro aún no está perdiendo nada. Pero cuidado, porque puede continuarse con caballo por B6. Ya aquí la posición, de hecho, es bastante turbia para las piezas negras. Sin embargo, existen algunos recursos, como por ejemplo caballo por F2, que es muy curiosa. La intención básicamente es que si nosotros capturamos inocentemente con rey por F2, viene jaque y chau nuestro caballito, ¿no? Porque la dama lo estaría atacando lateralmente mientras también hace jaque. Pero claro, todavía tenemos la opción de dama C2. A ver quién es más inocente, diríamos, ¿no? O sea, atacamos básicamente el punto H7 amenazando mate, al mismo tiempo que atacamos al caballo. El negro aún tiene la chance de jugar caballo D3, y aquí podría seguirse con caballo por C4. Una muy buena jugada en este caso sería dama G5. Otra vez no podemos comernos el caballo porque existe la amenaza de mate en G2. Como estarán notando, todo esto es una variante del motor. Es decir, en la práctica muy difícil de encontrar todo esto. Pero bueno, no es imposible realmente, porque piensen que cuando uno está acorralado empieza a encontrar única, única y única, ¿no? Entonces caballo D6, buena para las blancas, alfil por G2, dama por G2, caballo por, torre por, y luego de dama C5, dama G3, y tenemos una posición en donde tenemos dos piezas por la torre, pero aparte tenemos situaciones de ataque. O sea, fíjense que por ejemplo el negro ni siquiera tiene un peón, o sea que ya materialmente estamos bien, pero aparte existen opciones de poder jugar con caballo F5. O sea, las piezas de blanco realmente están muy activas en esta situación. Por eso creo que aquí el blanco tiene una clara ventaja. Bueno, por esta razón es que Tarrasch jugó B5. Noten que en este caso nuevamente tenemos el centro cerrado con el peón en C4, ¿no? F4, torre 8. Igualmente, si analizamos esta posición comparada con la de Marco, aquí el negro está un poco mejor comparado a lo que era la posición anterior. El blanco continúa con su idea de ataque con dama F3, caballo F8 y aquí Pillsbury comete una imprecisión. De hecho, si esta partida no es el top número 1, o sea, si no es la partida número 1 de este top, es básicamente porque Pillsbury cometió algunas imprecisiones. Pero también por otro lado, lo puse en el número 3, a pesar de que hay imprecisiones, justamente por el hecho de que estas imprecisiones nos hacen aprender más. Así que es muy relativo, estuve muy en duda si ponerla en el top, o sea, en el puesto 3, 2 o 1. Pero veamos.
En este caso, Pillsbury juega caballo E2. Esta jugada parece súper normal y razonable. La intención es básicamente llevar el caballo hacia el otro sector. Sin embargo, aquí existe una idea muy interesante que quería mostrarles en caso de que tengan la oportunidad de jugar esta estructura, que es alfil por F6. Eliminar directamente este caballo. Alfil por F6 y torre F1. Noten cómo ahora es más difícil para las negras crear contrajuego. Por ejemplo, torre C8, caballo G3, porque este es el caballo clave, el cual salta E4 y no genera un bloqueo al ataque nuestro. En cambio ahora, noten que sin ese caballo, este llega por acá, hay un F5, o sea, realmente es mucho más difícil jugar, mientras que el alfil de G5 no cumple una acción demasiado prometedora, ¿no? Bueno, caballo E2 fue jugado y aquí muy bien Tarrasch, por supuesto estamos hablando de un jugadorazo, juega caballo E4, ¿no? Aprovecha su oportunidad y bloquea la posición. Igualmente, no se asusten. No quiere decir que ahora el blanco esté perdido, ni mucho menos. Tiene la opción todavía de cambiar, peón por y dama G3. E incluso en esta posición se dan situaciones bastante interesantes. Pino F6, caballo G4, rey H8 y ahora F5. Noten cómo el blanco con esta jugada está logrando básicamente desconectar este peón, lo cual puede ser básicamente un objetivo de ataque, pero también dando espacio a nuestras piezas, ¿no? Las cuales pueden, no, justamente en F3 no, en F4 justamente pueden ir a atacar al rey contrario, ¿sí? O sea, esta posición aún está dentro de la igualdad o leve ventaja blanca, ¿sí? Dama D7, torre F1. ¿Y por qué la estamos analizando, Maxi? Si existía alfil por F6 y nada de todo esto era posible. Bueno, recuerden que las posiciones nosotros las podemos arribar por transposición. Puede pasar en una situación en donde no tengamos la opción de hacer alfil por F6. Entonces siempre es muy importante e interesante observar y aprender lo máximo posible de una estructura. Torre D8, torre F4 se juega aquí. Bueno, aquí les muestro otra jugada posicional muy interesante, que es dama E1. Noten esta idea, ¿no? Que encuentra el motor y que me parece buenísima. Básicamente controla absolutamente todos los avances del flanco de dama del negro, ¿no? Y si por ejemplo viniera acá, A3. O sea, es muy interesante esta idea que es controlar el avance del negro primero para luego generar el ataque. Por ejemplo, alfil de 5, torre F4, torre A8, dama 5. ¿Ven? Bloqueamos todo. Y si dama aquí, caballo F2 y el peón D4 comienza a pedir por su vida, ¿no? Empieza a suplicar por su vida porque está realmente en complicaciones. Aquí podríamos decir que el blanco tiene ya una ventaja interesante, porque caballo C3 también de hecho es una opción. Bueno, podríamos decir que el blanco está mejor. Bien, esta sería la mejor manera de jugar y creo que es una muy buena idea para tenerla presente, ¿no? El dama E1 controlando absolutamente todo. En la partida vino torre F4. Pillsbury se lanza directamente al ataque. Dama D6 y dama H4. Vino torre aquí, caballo C3, alfil D5 y caballo F2. El gran inconveniente de todo esto es que realmente el ataque del negro, si juega completamente con precisión, es mejor. En este caso, si vamos nosotros a atacar y él va a atacar. Dama C6, por supuesto, en una partida es muy difícil saber esto, ¿no? Torre F1, B4, caballo E2 y dama 4. Entonces noten cómo ya el negro está creando amenazas mientras que el blanco aún tiene algunos inconvenientes para llegar. Vino caballo G4, caballo D7, muy bien por parte de Tarrasch, defendiendo los sacrificios sobre F6, torre 4 F2 y rey G8, saliendo de todos los trucos tácticos. Entonces aquí Pillsbury emplea una maniobra que me parece súper interesante, que es caballo C1. Al motor ya no le gusta esta idea, pero particularmente a mí me parece súper interesante. ¿Por qué? Por supuesto, si el negro juega perfecto, debería estar con ventaja casi decisiva, diría yo. Pero el problema es que caballo C1 plantea problemas que en la práctica no son fáciles de solucionar. Vino C3, B3, noten, la economía de recursos se llama esta idea. Con una pieza defiendo absolutamente todas las amenazas, ¿no? Dama acá y H3. Entonces ahora el blanco tiene de nuevo un poco de tiempo para generar su ataque. El problema es que es un ataque un poco lento, ¿no? A5, caballo H2 porque las piezas están un poco raras. A4 y G4. Vino peón por y torre A8. Noten cómo poco a poco Tarrasch está pasando al contrajuego. Vino G5, torre A3 y caballo G4. Bueno, esta es la posición clave en donde básicamente el negro tiene que jugar muy preciso o puede llegar a tener problemas. En la partida vino alfil por B3 y créanlo o no, esta jugada es un error. ¿Sí? Yo sé que parece súper natural, que está todo más que bien, pero no es así. Aquí era mejor F por G5, la defensa más correcta era capturar,
caballo F6 bloqueando todo y contra torre G2 rey H8. O sea, noten que el negro tiene que hacer varias jugadas súper precisas. Por eso les digo que este ataque es muy difícil. Imagínense, por ejemplo, no jugando una partida clásica, jugando un blitz. ¿Cuántas probabilidades hay de que el rival haga todas estas jugadas precisas sin equivocarse? Por eso que me parece súper interesante también tener presente en la práctica que esta variante, este tipo de ataque está bastante bueno, ¿eh? O sea, no solo para jugarlo, digamos, en partidas clásicas, también incluso en blitz, ¿ok? Entonces, en la partida vino alfil por B3, que es una jugada bastante natural. El problema es que viene torre G2, rey H8 y G por. Aquí el negro comete lo que sería el último error, ¿no? El error decisivo. Era imperioso hacer caballo por F6. Y aquí se da una variante que es alocadísima, que me gustó muchísimo, ¿no? Que la fui siguiendo con el motor y me pareció genial. Que es caballo por B3, torre por B3 y caballo E5, ¿no? Contra dama D6, caballo jaque. Y contra rey G8, capturar la torre. Uno podría decir, bueno, listo, Maxi, cerramos acá, tenés calidad de más, está todo bien. Pero es que no está tan claro. Noten cómo estos dos peones realmente son muy fuertes y podrían llegar a coronar. Entonces, aquí el blanco está mejor, pero por una variante bastante concreta, que es rey H1, caballo acá, y, por ejemplo, atacar con las dos torres. Rey F8, y aquí se da una variante que me gustó muchísimo, que es dama por H7. O sea, el blanco no le importa absolutamente nada. Parece que estás perdiendo, porque dama por G5, torre por G5, y encima te coronan de vuelta dama. Pero lo curioso de la situación es que torre G1 es fuertísima, porque de repente el ataque de las blancas está dando mate. A lo cual no le queda otra opción a las negras que sacrificar de vuelta a la dama, ¿no? Qué feo sacrificar dos veces la dama, ¿no? Es una variante muy alocada, muy linda, donde el negro sacrifica dos veces la dama para quedar perdido, ¿no? Rey por G1, caballo aquí, jaque, caballo acá, y ahora F6. Otra jugada muy precisa, que la idea es básicamente tener la posibilidad de que este peón avance hacia la promoción. Rey F2 y bueno, ojo, porque la posición, digamos, el motor dice que el blanco tiene ventaja y que está todo bien, pero aún en la práctica es difícil. Pero bueno, me pareció una variante muy hermosa que encontré en los análisis y que le quería compartirlas porque, bueno, nos muestra un poco los recursos que tiene aquí el blanco, ¿no? El problema es que contra G por F6 esto pierde directamente. Y los invito a que paren el video, frenen y traten de pensar por ustedes mismos por qué. Bueno, el gran problema ahora es que viene caballo por B3, torre por B3 y caballo H6. Noten cómo el ataque es fuertísimo. Se amenaza torre G8 mata, así que el negro lo para con torre G7. ¿Cuál es el problema? Que torre por G7, rey por G7 y aquí existe dama G3 jaque. Una jugada muy bonita que tiene como intención justamente, bueno, continuar con el ataque. Y en caso de rey por H6, como vino en la partida, ahora el recurso es rey H1. No torre F4, ¿eh? No torre F4 porque ahí el otro tendría jaque, 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 ¿no? No, rey H1, muy bonito. Porque aunque parezca que nos va a tardar 10.000 tiempos en frenar y en ir a atacar, etc., en realidad no hay forma de defender por parte de las negras, porque tiene todas sus piezas sobre el flanco de dama. Dama D5, torre G1, dama por jaque, dama aquí, jaque, y curiosamente el rey no tiene escapatoria, así que la única opción es sacrificar la dama. Torre por, peón por, jaque. Rey H5 se comió este y bueno, intentó el último tiro aquí Tarrash con C2 y recibió mate con dama por H7. Una partida fantástica que nuevamente nos muestra muchas ideas dentro de la posición de la estructura del ataque Pillsbury. Puesto número 2. En el subcampeonato de este top tenemos una partida fantástica que, como no podía ser de otra manera, se jugó en contra de lo que en ese momento era el actual campeón mundial, Emanuel Lasker. Pero hay un detalle importante sobre esta partida también, que básicamente es una cuestión histórica. Pillsbury, aquí en esta partida, estaba enfermo gravemente. De hecho, ya le habían dado el diagnóstico. Entonces jugó por bajo de su fuerza, de lo cual es incluso más curioso porque si cuando veamos la partida van a notar que realmente lo hizo de forma fantástica. O sea, aquí recibió la noticia de que tenía una enfermedad que básicamente era muy difícil de tratar. Y entonces, en sus memorias, él dice que estaba absolutamente triste, que fue completamente desgastante jugar esta partida, que veremos a continuación. Aquí jugó alfil E2, una maniobra fantástica, o sea, es el sacrificio de un peón a cambio de lograr iniciativa.
Pero no es tan claro este sacrificio. De hecho, lo vamos a ver en los análisis. Lasker captura muy bien dama por B2, si no, ¿para qué jugamos dama B6? Enroque corto y torre C8. Y este es el inconveniente, ¿no? Hay cierto contrajuego por parte del negro. No está del todo claro que esto estuviera mal desde primera instancia. Vino dama D3, por supuesto, amenazando dama por D7, mate. Es decir, no se puede comer este caballo por el mate. Bien. Entonces siguió torre C7. El blanco jugó caballo E4. Noten cómo lo que está intentando hacer Pillsbury es crear amenazas todo el tiempo para que el rey contrario no pueda enrocarse. De hecho, sobre alfil E7 se jugó caballo D6 jaque, justamente impidiendo el enroque contrario. Vino rey F8 y ahora caballo C4. Noten cómo la vueltita de este caballo, ¿no?, es fundamental para el ataque de las blancas. Vino dama B5 y ahora otra muy buena jugada que tiene mucho sentido en la posición. F4. Recuerden, cuando estamos luchando contra un rey en el centro, lo que debemos hacer es abrir la posición, justamente para aprovechar la debilidad de este rey. Así que con gran concepto, Pillsbury abre la posición. En este momento, Lasker comete un error que diría que es decisivo, porque de hecho, básicamente Pillsbury no le da ninguna chance de hacer absolutamente nada. Podría haber algún error del blanco siempre y que bueno, el negro vuelva a la partida, pero es que no lo hubo. Y eso fue lo increíble de esta partida, sobre todo considerando el hecho de que había recibido la noticia de que estaba con una enfermedad terminal, ¿no? Terminal en ese momento. Vino E4, o sea, la jugada buena era E4, perdón. Dama D4, F6 y dama por E4. ¿No? Entonces, dama C6, tendremos dama D3, dama 6 y todavía la posición es bastante compleja porque el negro, a pesar de que tiene el rey en el centro, también tiene la pareja de alfiles que defiende bastante bien. De hecho, esto me recuerda mucho a una posición de siciliana, ¿no? Donde el negro tiene el rey en el centro, parece que está mucho peor, pero a cambio, gracias a la pareja de alfiles, ¿no? Una estructura muy razonable, etcétera, bueno, está sobreviviendo aún, ¿no? Pero bueno, el blanco tiene cierta iniciativa también, ¿no? No es fácil esta posición realmente. El motor, por ejemplo, igual evalúa una igualdad. Pero bueno, es de esas igualdades que son muy difíciles. De hecho, Lasker aquí se equivoca con E por F4. Y yo sospecho que probablemente no haya visto esta intermedia que es fuertísima. Dama D4. Porque el gran inconveniente ahora es que luego de F6 se captura con la dama. Y noten cómo todo el tiempo el blanco genera amenazas y crea debilidades. De hecho, este caballo de C4 que ya ha creado muchos problemas será básicamente el MVP de la partida. Porque ahora juega caballo E5 aprovechando la clavada, alfil E8 y caballo G4. Y noten cómo este caballo genera más y más debilidades. No hay forma de defender el peón de F6, así que hay que avanzarlo. Entonces noten cómo ahora se generaron varias debilidades. Dama H6 jaque, rey aquí y ahora alfil C4. Y noten cómo nuevamente este caballo es básicamente el artífice de todo el ataque, porque no puede capturarse por caballo E5 atacando el rey y atacando la dama. Por eso que se puede hacer esta gran jugada como alfil C4. Vino torre C6, torre por F5, dama por F5 y ahora torre F1. Parecía un sacrificio de torre, pero en realidad la idea es atraer a la dama para luego jugar torre F1 y así poder capturar la dama. Pero uno podría decir, bueno Maxi, pero dama por, rey por, noten que la sutileza, ¿no? Rey por, no alfil por, ya que el alfil no es comestible debido a caballo 5 jaque y otra vez el doble, ¿no? Noten este caballo, la verdad que se merece un premio, ¿no? Y uno podría decir, pero bueno, está bien, todo muy lindo, pero son dos torres por dama, todavía no está perdido. Claro, pero el gran inconveniente es que ahora el rey está completamente descubierto. Y esto es un motivo realmente muy importante en la posición. ¿Por qué? Porque la dama era la única defensora de toda la posición. Ahora que no existe la dama, básicamente está perdido. En la partida vino alfil D7, ¿no? Dama H5 jaque, rey G8 y luego de caballo E5. Noten que ni siquiera le dio el doble y se comió la torre, sino que siguió con el ataque Pillsbury. Luego de caballo E5, el negro está perdido, porque la jugada dama F7 no puede evitarse, básicamente, ¿no? Así que por esta razón es que aquí Lasker decidió abandonar la partida. Puesto número 1. Llegamos al puesto número 1 y nuevamente tenemos la posibilidad de ver un gran ataque llevado a cabo por Pillsbury en contra del campeón del mundo, Emanuel Lasker. Bueno, esta partida es súper interesante porque tenemos básicamente una estructura francesa en donde parece que el negro de hecho tiene la iniciativa porque ha capturado el peón de A3, tiene un peón pasado en A5 y todo parece estar cerrado.
Sin embargo, tenemos una maniobra súper típica que se genera en estas posiciones y es la del sacrificio de un peón con F5. Esta jugada es muy buena porque lo que logra básicamente es abrir la posición y darle casillas a nuestras piezas para generar ataque. Por ejemplo, luego de G por F4 viene caballo F4 y noten cómo ya los caballos están mirando con un aire bastante diablesco, ¿no? La posición. H4. Y esto, aunque parezca una jugada natural que básicamente evita el H4 posible de las blancas o incluso un G4 en algún momento, es un error grave. Porque le permite ahora a Pillsbury llevar a cabo una combinación muy, pero muy linda. Torre A1. Te dirán, bueno, y Maxi, ¿la combinación dónde está? Te juega alfil E7 y no pasa absolutamente nada. Pero aquí está el tema. Torre por A4, sacrificando la torre. Bueno, me como la torre, no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, pero claro, esto no termina acá. Hay otro sacrificio con caballo por E6. Peón por y caballo por E6. Y noten que la idea general de estos sacrificios, porque son varios, es básicamente abrir las líneas del rey enemigo. De hecho, en esta posición, Lasker jugó alfil de 7 y sacrificó la dama y bueno, quedó completamente perdido, ¿no? Pero veamos un poquito algunas alternativas para entender mejor estos sacrificios que se generaron en la partida. Por ejemplo, dama de 7. ¿Cómo podría continuarse? Bueno, dama por F5, nada más y nada menos amenazando mate aquí o aquí. Dama C6 para dar una casilla de escape al rey. Alfil G5, noten cómo se siguen sumando piezas de las blancas. Dama por B6 jaque, D4 por ejemplo, rey de 7 única para no perder en el acto. Noten que no se puede capturar el alfil de G5 porque hay dama F7 en mate. Bien, entonces rey de 7 jaque, rey aquí, alfil por E7 y noten cómo las piezas blancas se abalanzan contra el rey oponente, ¿no? Rey B8, torre B1 y esta posición está completamente perdida para Lasker, ¿no? Noten que, por ejemplo, entre otras cosas, aquí existe la posibilidad de jugar con torre por B7 en la próxima jugada. Es decir, no hay realmente buenas ideas defensivas para el jugador alemán, ¿no? La otra idea sería que luego de caballo por E6 jugar dama C8, ¿no? Decimos, bueno, si por ejemplo en la anterior posición yo podía escaparme por D7, ¿por qué no juego dama C8 y directamente me escapo de esta manera? Dama por F5, torre G8, jaque, rey aquí, pero el problema es que ahora existe caballo C5 jaque. Y contra rey C6, dama por E7 y noten cómo de nuevo el ataque es completamente decisivo. No solamente por el hecho de que el rey está completamente inseguro, sino también por el hecho de que hasta estamos comiendo el alfil de A4. O sea, realmente no hay defensa aquí para evitar todas las amenazas que tiene el blanco a disposición. Dama D6, caballo por A4, etcétera, ¿sí? Por esta razón, Lasker aquí sacrificó la dama, caballo por D8 y torre por D8 y se llega a esta posición en donde, bueno, ojo, porque todavía hay alguna posibilidad para las negras. Pero Pillsbury elimina absolutamente cualquier chance con alfil C5, intercambiando los alfiles, rey por, dama E3, vino aquí y dama G5. El ataque continúa. Rey F7, torre C1 y claro, el método de la simplificación. Cuando tenemos mucha ventaja, la mejor estrategia es cambiar las piezas y ganar el final, ¿no? Dama B4, torre G6, rey F3, A3, dama por. Y bueno, en esta posición poco a poco, por supuesto, tenemos que prestar atención. No seamos coleguetes, porque si dama por D5, alfil C6 y se nos fue la dama, ¿no? Y perdimos la partida. Entonces siempre hay que estar atentos hasta el final. Dama C7, rey E7, rey F4, vino B6 y H4. Y claro, el negro no puede evitar todos los avances de peones, ¿no? O sea, rey por F5, que nos atacan con el rey, que nos atacan con la dama, que nos atacan con el peón. Bueno, no se puede evitar todo, ¿no? Por eso que el blanco está ganado. Jaque, rey aquí, dama D8. Y si en realidad nos ponemos a pensar sobre esto, Pillsbury está haciendo el concepto básico del ataque. Está atacando con todas sus piezas, incluido el rey. B5, E6, vino torre H7, rey aquí, B4. Y luego de dama D6 jaque, Lasker decide abandonar la partida porque bueno, ya es demasiada desventaja material, se está cayendo incluso el peón de B4 que era la última esperanza del jugador alemán y bueno, está completamente perdido. Como habrán notado, a lo largo de todo este top, Pillsbury ha sido un increíble jugador, ha ganado muchísimos torneos, pero lamentablemente nos va a quedar siempre las dudas si podría haber llegado a campeón del mundo porque murió a la joven edad de 33 años. La verdad que una catástrofe para el mundo del ajedrez fue en ese momento. Pero para que tengan una referencia del gran jugador que fue Pillsbury, tengan presente que contra el campeón del mundo, Emanuel Lasker,
tenía un score igualado de 5 partidas ganadas, 5 partidas perdidas y 4 tablas. Incluso jugando muchas de ellas ya muy enfermo y en situaciones de desventaja. Así que quería hacer este top. Espero que les haya gustado, que conozcan ahora un poco de Pillsbury. Por supuesto, si les gustaría conocer un poco más de la historia, bueno, háganmelo saber. Capaz que puedo armar algún tipo de biografía en algún momento. Coméntenme también a ver qué les pareció la idea de este top. Si les gusta la idea de que vaya haciendo tops así más pequeños, aparte de los cursos que tengo pensado hacer en un futuro. Si les gusta esta idea, si también dejen ese like que me ayuda muchísimo para saber que les está gustando todo esto. Por supuesto, si pueden compartirlo con amigos y suscribirse al canal, sería fantástico, me ayudaría muchísimo más. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Tengan presente que si quieren mejorar el ajedrez, pueden contratarme para clases particulares que estoy dando. Aquí tienen todos mis contactos. Y por último, en Instagram estoy subiendo otro tipo de contenido que seguramente les va a gustar mucho. Así que síganme también en Instagram. Desde ya, muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.